Ahí estamos. El azúcar tiene que ser el sobrecito. Como gusto usted, mi hermano, usted ahí se... Mejor negra, ¿verdad? Esa cabecilla. Y es que esa blanca la blanca está muy con mucho tiempo. Muy bien, vamos a continuar. Estamos viendo Primera de Juan, estamos viéndolo de una forma temática, por lo tanto vamos de un pasaje a otro, pero sin salirnos de Primera de Juan. Recordemos que estamos viendo sobre la comunión, la común unión, ¿verdad? No solamente con Cristo, sino también entre nosotros. Y estamos viendo precisamente en este estudio, por la parte que vamos, estamos viendo los requerimientos, lo que se requiere para esta comunión. Y estuvimos viendo, mis hermanos, por ejemplo, vamos a pasar acá un poquito, estuvimos viendo como requisito los requerimientos de esta comunión. Estuvimos observando que es un requisito, es algo que se necesita, que debemos de andar en luz, o sea, en otras palabras, dar testimonio de nuestra vida en Cristo, que esto es algo que ha fallado mucho el cristianismo en los últimos años. También que debemos reconocer nuestros pecados. Estuvimos viendo esto, no solamente saber que pecamos, sino reconocerlos, también confesar nuestros pecados, ¿verdad? Porque como dice Proverbios, el que confiesa su pecado y se aparta alcanzará misericordia. Pero también hoy empezamos a ver que debemos guardar sus mandamientos. Y eso está ahí en Primera de Juan capítulo 2, versículos del 3 al 8. Que lo tenga lo puede leer. Primera de Juan 2, versículos del 3 al 8. Sí puede leerlo si les llega ahí la vista. Estoy tratando de no poner un PowerPoint, sino que estoy sacando una vez del Word. ¿Y cómo lo sienten ustedes? La letra, el tamaño de la letra, ¿va bien? Ok. Entonces que lo quiera leer ahí. Está en 2 del 3 al 8. Amén. Primera de Juan. Dice: y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él andó. Hermanos, no os escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Entonces aquí tenemos una bomba. Realmente esto es una bomba para que nosotros podamos entender que para un requerimiento de esta comunión es que tenemos que guardar sus mandamientos. Ahora, cuando hablamos de guardar, estamos hablando no exactamente de tenerlo en un lugar apreciado, allí, ¿verdad? Quedito, una vitrina, no, sino que estamos diciendo que los estamos poniendo en práctica. Simple y sencillamente, en esto sabemos que nosotros le conocemos. Vean que está hablando de nosotros. Cuando dice le conocemos, o sea, yo puedo decir que yo conozco a Dios en el tanto que yo guarde sus mandamientos. En esto sabemos que nosotros le conocemos en qué, si guardamos sus mandamientos, si respetamos sus mandamientos, si realmente nosotros nos tomamos el tiempo para ver de los mandamientos de Dios
qué cosas yo no estoy cumpliendo y que yo necesito empezar a implantar en mi vida. De eso es lo que estamos hablando. En la misma medida que yo hago eso, en esa medida yo puedo saber si realmente le conozco o realmente no le conozco. Ahora, primera de Juan 5:2, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Volvemos otra vez, es una evidencia para nosotros mismos, como cuando nosotros necesitamos o cuando nosotros buscamos alguna evidencia en algo. No sé si a ustedes les ha pasado, tal vez les haya pasado a ustedes, que en algún momento estamos con el carro encendido, estamos con el carro ahí, pero lo tenemos en neutro, no nos estamos moviendo, y de un pronto a otro pensamos, ¿está arrancado o no? Y entonces buscamos la evidencia. La evidencia puede ser eso, darle llave y tinta que suena, o la evidencia es quedarme que no, sí escucho el motor. Cuando hablamos de esto es cuál es la evidencia que yo tengo para yo saber si yo estoy conociendo eso. Entonces, mis hermanos, la evidencia es que guardamos que guardamos sus mandamientos. Una evidencia de conocer a Dios es por obediencia a sus mandamientos. Y aquí no estamos hablando de lo que yo puedo decir, lo que a mí me parece, lo que yo creo, no, sino si realmente nosotros estamos evidenciando esto, el conocer a Dios. Porque mucha gente puede decir, yo conozco a Dios, sí, yo respeto a Dios, sí, yo amo a Dios, pero realmente, mis hermanos, realmente estamos obedeciendo sus mandamientos. Él dice, por ejemplo, sin santidad nadie verá al Señor. Eso es la máxima. Estoy buscando yo santidad en mi vida. Él dice que él y el pecado no se llevan, que no pueden estar juntos. ¿Cómo es mi vida en cuanto al pecado? Decir que conocemos a Dios y no le obedecemos es igual a ser una persona falsa. Y qué feo que es que alguien nos diga que nosotros somos falsos en lo que hacemos. Pero lo dice claramente. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos y guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el que dice esto, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Vea qué grave acusación hace Juan con respecto a esto. Si alguien dice yo conozco a Dios y no le obedece, se está convirtiendo en una persona falsa delante de Dios y por supuesto que delante de los demás. Ahora recordemos, hermanos, que estamos hablando de los requerimientos, de lo que se requiere para vivir en esta comunión. Este aspecto que estamos viendo, hermanos, es una de las cosas que más está dañando el cristianismo hoy día. Mucha gente dice, yo soy cristiano, pero ¿cómo vive su vida? Sí, mi hermano. Usted habló de santidad. ¿Cómo el hombre en este mundo puede ser santo si es tan difícil? Por ahí un pastor, un negrito hace muchos años me dijo que tenemos que ser como el pescado. Vive en el mar, rodeado de sal y de todo, pero no permite que la sal entre en él. Entonces, no es fácil, pero tampoco es imposible. En el tanto que yo le dé el control de mi vida a Dios, en ese mismo tanto yo voy a ir buscando la santidad en todos los aspectos. Por ejemplo, vamos a ver, resulta que yo estoy acostumbrado a hacer un chorizo X, un chanchú. Voy a buscar palabras para que Luis no palabras que podamos entender, ¿verdad? Entonces resulta que yo voy y echo gasolina al carro todos los días, el carro de la empresa, y el que expende la gasolina sabe que yo le echo 3,000 colones, pero él me pone la factura 5,000. Ya yo sé que yo hago eso, ya está montado el negocio. Y yo empiezo a vivir eso. ¿Qué tengo yo que decirle a esa persona? Vea, por favor, ya no lo hagamos más. Yo estoy entonces
buscando la santidad en mi vida. Si por ejemplo yo en un X día de la noche que tengo tiempo para ver televisión y me pongo a buscar material que no me conviene, que es material pornográfico, que es material sucio, que es material que no me edifica, y yo le digo, Señor, yo quiero realmente conocerte, voy a empezar a obedecerte, empiezo a quitar esas cosas en mi vida. Entonces es un proceso de santidad. No es sencillo, no es automático. A veces la gente dice, ay Señor, dame santidad suave, López, soy yo el que tengo que buscarla. Yo soy el que sé cuáles cosas me alejan del plan de Dios y cuáles cosas me acercan al plan de Dios. Soy yo el que sé. Entonces yo tengo que ir quitando eso de mi vida. Ahora, por supuesto, cuanto más prácticas pecaminosas hayan en mi vida, más lejos estoy de ese ideal. Pero entre más yo voy trabajando en eso, va a llegar un momento en que las prácticas pecaminosas van a ser muchísimo menos. Y ahí es donde vamos alcanzando precisamente esto, guardando sus mandamientos para no ser una persona falsa delante de Dios. Qué feo que es una persona falsa, ¿verdad? De esas que no se le puede creer, que sabe uno que como había un familiar de mi esposa, yo lo hacía, él siempre fue comerciante y sigue siendo comerciante y es comerciante. Entonces una vez cuando mi esposa y yo éramos novios, nos habíamos echado un pleitillo, ¿verdad? Entonces nos habíamos peleado y como 2 meses pasamos peleados, y entonces ya nos devolvimos los peluches en el mes de octubre, que era cuando ella cumplía años. Y entonces, como él era comerciante, me dice, llegaste en un buen momento, ¿no? ¿Por qué? Porque ella cumple años en estos días y me dijo que le encantó este edredón y solo tengo. O sea, ¿lo aprovecho o no lo aprovecho? Pero yo sé que es comerciante, me doy a entender, hermano, lo conoce, de Mario, de la Coca-Cola. Entonces, yo sé que es comerciante. Hay cosas que yo sé que yo necesito quitar de mi vida para no ser falso delante de Dios, hermanos. Ahora, porque yo puedo tener una apariencia, ¿verdad? Como decía un hermano de la iglesia de Pérez Celedón hace muchísimos años, que mi papá fue a predicar y nunca se me olvida ese hermano, porque tocaba muy bonito la guitarra. Yo era bien chiquillo, y entonces estaba tocando la guitarra y me gustó mucho cómo tocaba la guitarra, pero él dijo una frase muy bonita. No recuerdo el nombre, digámosle que se llamaba Lupe. Y entonces dice, ay hermanos, ustedes que dicen que Lupe sí que es buena gente, ay, vivieran conmigo para que vieran. Entonces, ¿cómo buscar no ser un falso delante de Dios y no ser un falso delante de mis hermanos? Va a depender del tanto que yo obedezca y guarde sus mandamientos. Es así de simple. Ahora, cuando dice mandamiento antiguo y mandamiento nuevo, no es, lo acabamos de leer en el versículo, vamos a ver, el 7, ¿verdad? Hermano, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. ¿A qué se está refiriendo ahí? No es una contradicción, sino un complemento del mismo mandamiento. Veamos lo que dice Levítico capítulo 19, versículo 18. Ahí está ya, para si alguien le llegue, si no lo puede buscar en su Biblia. Levítico 19, 18, ¿qué dice? No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Vea que esto lo dice Dios desde Levítico. Lo dice, amarás a tu prójimo, no guardarás rencor, no te vengarás. Y después dice, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Por eso cuando a veces la gente dice, es que el Dios del Antiguo Testamento era un Dios vengador, pleitero, grosero, y el Dios del Nuevo Testamento es un Dios de amor. No es cierto, aquí está. Desde el Antiguo Testamento ya Él estaba diciendo precisamente
que amarías o deberíamos de amar al prójimo o al próximo, el que esté más cerca de nosotros. Levítico 19:34, como a un natural de vosotros tendréis al extranjero que mora entre vosotros y lo amarás como a ti mismo, porque extranjero fuisteis en la tierra de Egipto. Yo, Jehová vuestro Dios, lo amarás. Vea, al extranjero. ¿Quiénes eran los extranjeros? Cualquiera que no era del pueblo de Israel. Ahora, en este contexto, ¿quiénes eran los extranjeros? Los gentiles. Sí, pero ¿de qué pueblo venían? De Egipto. Recuerdan que cuando ellos salieron, muchos del pueblo de Egipto les dijo: nosotros queremos ir con ustedes. Estos eran los extranjeros. Estos eran los que los tuvieron más de 400 años como esclavos. Estos fueron los que les tuvieron como esclavos, los que les aumentaron su trabajo, los que le quitaron condiciones y les aumentaron su productividad. Y a ellos Dios les dice, como a un natural, o sea, como alguien de tu pueblo, de vosotros, tendréis al extranjero que more, que esté ahí con ustedes, y lo amarás como a ti mismo. ¿Ven que no es un mandamiento nuevo que Juan está dando? ¿Ven que no es nuevo lo que Jesús dijo, que nos amemos unos a otros? Sino que realmente es algo que Él había dado. Deuteronomio capítulo 10, versículo 19. Amaréis pues al extranjero, porque extranjero fuisteis en la tierra de Egipto. ¿Amaráis a quién? Al extranjero. Entonces, mis hermanos, cuando Juan dice: yo no les estoy dando un mandamiento diferente, hermanos, no os escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Pero ¿por qué como sociedad, como seres humanos, por qué como sociedad nos cuesta tanto esto? Amar al que no es como yo, o al que no nació en mi tierra, o al que llegó al pueblo y no era de aquí. ¿Por qué? Porque es que nos cuesta tanto. El complemento a este mandamiento lo establece Cristo: amar como Él ama, precisamente. Ahora, ¿cómo ama Jesús? Juan capítulo 15, versículo 12, ¿quién lo quiere leer? Pastor, Sí, consulta, ¿no? es que porque yo en algún momento había peloteado un poquito ahí de los principios bíblicos de la justicia. Y por ejemplo, ahí en el Éxodo 21, 24, 26, por ejemplo, dice: ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, que me duele por acá. Y digamos, y ahí establece una serie, digamos, de principios de un equilibrio, de restitución, Sí. ¿verdad? Ese principio de restitución se termina aquí en Levítico, o digamos, ¿cómo lo ven ellos? Porque, por ejemplo, para mí, este principio fue totalmente, digamos, terminado con el Nuevo Testamento. Y digamos, el perdón que nos exige Cristo después del Nuevo Testamento es porque Él mismo ya nos perdonó a través de su propio sacrificio. Y hay una muestra, pero por ejemplo, ¿cómo se ve la diferencia o cómo evoluciona este ojo por ojo, diente por diente en lo que acabamos de leer de Levítico? Ahora, aprovecho que sos abogado. Sí. Entonces te pregunto: la ley del talión, diente por diente, ojo por ojo. Ahora pregunto: ¿es justicia o es misericordia? Justicia, Misericordia. misericordia. Le voy a explicar por qué. Por lo siguiente: viene el hermano Miguel y trabajando me arrancó un dedo. Ajá. Ok, pero yo no le quiero arrancar un dedo, yo le quiero arrancar la mano. Me sacó un ojo, yo no quiero sacarle un ojo, yo quiero arrancarle la cabeza. Por eso es la misericordia. O sea, nadie va a hacer nada más de lo que recibió. Ojo por ojo, diente por diente, pestaña por pestaña, uña por uña. Era misericordia, porque nosotros los seres humanos lamentablemente nos queremos cobrar el oro y el moro.
porque me da cólera lo que me hicieron, entonces yo quiero hacer más que eso. Ahora, entendiéndolo así, no era una cuestión, no era, es que si a usted le arrancaron un dedo, entonces usted le va a arrancar. No era más que justicia, era misericordia. Al punto que, por ejemplo, cuando alguien abría un pozo, acuérdense que era lo normal, ¿verdad? Que ahí no había cañería, no estaba la IA ni nada de eso. Entonces tenían que haber pozos, pero esos pozos tenían que tener un mantenimiento para que la gente supiera que ahí había eso, que nadie se fuera a caer, que un animal no fuera a caerse. Pero si se cayera un animal, entonces yo hice un pozo, no lo cuidé, lo descuidé, y viene el hermano Carlos con unas cabritas y en una de esas se fue una cabra de esas a ese hueco. Yo podría decir, y salado él, ¿quién lo tiene por no fijarse? No, la ley decía, usted le tiene que pagar esa cabrita. Pero ojo, la cabra que cayó era mía. Era mi cabra ya. Yo se la pago, pero eso es mío. Entonces, los principios que vemos privaban más hacia la misericordia, que nadie se cobrara más de lo que tenía que cobrarse. Entonces era más misericordia que justicia. Ahora, ¿qué pasa en el Nuevo Testamento? En el Nuevo Testamento Dios cambia. Y por eso lo escuchamos decir en muchas ocasiones: oísteis que vuestros padres dijeron, pero yo les digo. Y ahí varía. Y ahí nos dice: ore por los que te ofenden, a quien te pida la capa, dele la camisa. Quien te diga, porque había la ley, y ellos como judíos, un romano le podía decir a un judío: tome esta carga, este saco que llevo, llévemelo una milla, y tenía que hacerlo por una milla, no tenía más obligación que eso, una milla. Pero ¿qué dice el Señor? Si te pide que lleve una milla, llévele 2. Si te pega en una parte de la cara, ponle la otra, porque ahí cambió, y ahí en ese momento, ahora lo que viene es precisamente eso: el amor de Dios manifestado a través de nosotros, ¿verdad? Pero el ojo por ojo era eso. Ahora, vean lo que dice Juan 15:12. Este es mi mandamiento, dice el Señor, que os améis unos a otros como, y nos da el parámetro. ¿Cuál es el parámetro? Como yo os he amado. Y aquí es donde la mula bota a Genaro. ¿Por qué? Porque yo puedo amar como yo quiero. Es que yo ni me cae, pues ya, pero aquel hermanito no me cae tan bien, entonces yo no lo voy a amar tanto. No es el parámetro. El parámetro es: amarás, y este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, y el parámetro es como yo os he amado. Ahora pregunto: ¿cómo ama Jesús? ¿Cómo me amó Jesús a mí? Ahí está. Entonces la ley del talión queda aparte. Sí, no, ya el Nuevo Testamento totalmente cambia todo. Cambia totalmente. Dice Juan 13:34: un mandamiento nuevo os doy. Ahí está: que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Ahora, cuando él dice un mandamiento nuevo, es porque esto no era nada común, lamentablemente. Nada común. Ahora, si nosotros nos vamos todavía al Antiguo Testamento y nos ponemos a revisar lo de las famosas ciudades de refugio, que era también lo mismo. O sea, la ciudad de refugio, viene Johnny, y entonces Johnny trabajando, mata a un hermano mío. Y está trabajando y lo mató. Yo tenía todo el derecho de ir a matar a Johnny. Ya haya sido un descuido, no haya sido un descuido, le dijo a mi hermanillo: correte, babienca, quítate, que aquí voy, y no se quitó, no importa. Pero entonces yo ni tenía una opción. ¿Cuál era? La ciudad de refugio. Pero eso era muerte por accidente, ¿no? ¿O para cualquier muerte. Y entonces se iba, y entonces ahora el sacerdote, él iba a ser el juez del asunto. Precisamente por eso, el mismo principio. Nosotros los seres humanos siempre nos queremos cobrar más de las cosas. Pero ahora él dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros.
Antes, amar a los que compré, con los que comparten con ellos, ahora amar como Cristo ama a todos, aún a los enemigos, que esto es lo que más nos cuesta. Y allá en Mateo 5, versículo, oísteis que fue dicho, vemos ahí otra vez al Señor Jesús diciendo, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo. ¿Dónde lo leímos? Ahorita en Levítico, lo acabamos de leer. Pero existía la otra ley, lo que estamos hablando. Dice, oísteis que fue dicho, vamos a ver, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Sí, que de ahí es donde viene entonces la pregunta que hacía el otro, ¿quién es mi amigo? ¿Quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Exactamente. Pero yo os digo, ahora que es la enseñanza del Señor, ¿amarás a quiénes? Ay, qué difícil. Bendecid a los que os maldicen y haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan. Este es ahora el nuevo mandamiento y los que os persiguen. ¿Ven que las cosas cambian? Entonces Juan les dice, no les estoy dando un mandamiento nuevo, no, simplemente les estoy dando a entender esto. Ahora ustedes tienen que amarse, ya ustedes no pueden aborrecer a su enemigo, antes era permitido aborrecer al enemigo, ahora no. Ay, hermano, pero es que me ha hecho unas. Ojo con esto. Dios me manda a perdonar, pero no me manda a ser tontico a seguir poniendo la cabeza. No. Yo perdono, pero como decían los abuelos, una vez capan al perdón. Pero yo perdono. Y me hago a un lado si necesito hacerme a un lado. Es mejor. Pero es que hay situaciones en las que usted dice, no puedo. Qué difícil. Qué difícil. Yo sé que sí. Por ejemplo, la violación a un hijo o de Tantas cosas. El asesinato a un familiar de uno. O sea, son cosas muy duras que uno tal vez ni las imagina lo que puede decir. Pero yo lo que puedo decir es esto. No lo digo yo, lo dice el Señor. No es fácil, no es fácil. Nunca se me olvida el testimonio de este hermano Gigi Ávila, ¿verdad? Pues a Gigi Ávila le mataron a una hija. No sé cómo, no sé qué fue lo que pasó. Solo sé que le mataron una hija. Y Gigi Ávila fue a la cárcel donde estaba el asesino de su hija y le dijo, yo lo perdono a usted. Y le habló de Cristo, más bien. Es como el testimonio. No es fácil. el Papa fue a decirle que él perdonaba al que le había disparado. Al que le hizo el atentado. También. Lo del Papa era para que lo vieran. Político. Bueno, pero lo hizo. El punto es, hay cosas muy difíciles de perdonar, sí. Pero aquí el Señor nos está dando un nuevo mandamiento. Ahora, ¿de dónde agarramos ese amor? ¿De dónde agarramos ese amor? ¿De Él? Gálatas 5:10 lo dice claramente, que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Entonces, no es el amor que yo tengo, yo no puedo generar amor, pero Dios sí tiene amor. Y Él me da amor para yo poder amar a los demás. Ahora, también debemos permanecer en Cristo. Y esto es sumamente importante, hermanos, porque aquí está la clave. Estar en. Recuerden que cuando hablamos de en griego estamos hablando de una posición. El que está en Cristo, nueva criatura es. Entonces, dice primera de Juan 2:28. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Es muy interesante esto que está hablando aquí Juan, porque quiero primero hablar de lo que es permanecer, el estar en Cristo. Ahora, y aquí no estoy hablando de salvación, estoy hablando de posición.
hay o se podría ser un hijo de Dios, se podría ser, tener la salvación, ser un hijo de Dios, haber sido perdonado por Dios, pero no estar permaneciendo en Cristo. Estoy ahí un tiempito, me salgo, medio hago caso, le obedezco unas cosas, en otras no, yo no estoy permaneciendo en Cristo. Simplemente. Ahora, permanecer es la palabra ameno, quedarse en un lugar, estado, relación, morar, durar, persistir o vivir. Cuando dice el que debemos permanecer, dice, ahora hijitos, permanecer. Ahora, lo que está dando aquí es una ¿qué? Es un imperativo, es una orden. Es una orden. Él nos está diciendo, permanezcamos en Él, vivamos en Él, estemos en Él, moremos en Él. Porque yo puedo ser un hijo de Dios, pero no necesariamente estar permanentemente en Cristo. Este ejemplo es ese tipo de personas que en algún momento de su vida están en un nivel con Cristo impresionante. Todo es Dios, le consulto a Dios, le oro a Dios, leo su palabra, estoy en Él, predico su palabra y todo lo demás. Pero llega un momento en mi vida, por alguna razón, que todo eso se acaba. Sí, soy cristiano, claro que amo a Cristo. Claro, yo no voy a negar de Cristo, no, sí lo amo, pero no estoy permaneciendo. Mi vida no está permanentemente en Él. Juan 15:4 dice, permanecer en mí. ¿Quién dijo esto? Señor Jesucristo. Permanecer en mí y yo en vosotros. Y aquí usa una analogía, ¿verdad? Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en dónde. Y está hablando de fruto, no de salvación. Ya vimos que tiene que haber fruto y mucho fruto, ¿verdad? Ya lo hemos visto. La vida cristiana tiene que ser una vida con fruto y no cualquier fruto, es mucho fruto. Pues yo, para poder llevar fruto, para poder llevar un buen fruto, yo necesito permanecer. Pastor, ahora que usted está hablando de eso, yo le he comentado a Bernarda que en un determinado momento que nosotros nos descuidemos, podemos perder esa permanencia. Me viene a la mente en Segunda de Crónicas, capítulo 26, de un hombre que fue puesto por rey en Judá. Tenía 16 años cuando fue puesto por rey. Y caminó 52 años, un hombre bendecido por Dios. Recto. Caminó sobre cielos abiertos. Fue tan próspero que a donde se le ocurría hacer una cisterna, cavaba un hueco y ahí le salía agua en pleno desierto, porque hasta tuvo ganadería. Y esa es la tristeza, y uno dice, yo hace muchos años, cuando usted dio un estudio, yo lo apunté ahí, dice ese pensamiento así, que lo que está escrito aquí en la palabra es para mostrarnos a nosotros los errores que cometieron esta gente, para que nosotros no los cometamos. Pero cuántos, siendo honestos, en la vanidad humana, cuando alcanzamos éxito en nuestra vida, tenemos una buena profesión, nos comienzan a llegar la plata, se nos llenan los bolsillos de mucho dinero, tenemos una buena posición, escalamos intelectualmente. Voy poniendo la balanza entre este rey y lo que pasa. Dice en el versículo 16, pero se engrandeció su corazón, dice, y fue para su ruina, porque a él se le olvidó quién lo había bendecido. Y se puso a hacer cosas que Dios no le puso a hacer, que se puso a agarrar el incienso y se metió al lugar santísimo, comenzó a quemar incienso, llegó a Azarías con el sumo sacerdote, con 80 sacerdotes más, y le dice, rey Usías, ¿qué estás haciendo?
porque esto no te compete. Y él se enojó, como él dice, yo soy Usías, a mí nadie me tiene que mandar. Y en el momento que levantó la mano, le cayó una lepra en la frente. Increíble que haber caminado imagínense lo que es caminar con el Señor 52 años, toda una vida. Y en un momento, en un descuido, perdió todo, porque quedó sin reino, lo quitaron, quedó sin familia, murió abandonado. ¿Cuántos de nosotros hemos visto gente que Dios la ha bendecido, que le ha dado una buena profesión y en determinado momento dice, ya no necesito del Señor, y se apartan? Eso no es nuevo, y no nos rasguemos las vestiduras con eso, porque eso va a seguir pasando. Porque uno dice, es que es que el Señor nunca se aleja de nosotros, somos nosotros los que nos alejamos de Él. Cuando en nuestra vida vamos poniendo otras prioridades, porque yo lo dije el domingo pasado, y eso es una reflexión que ojalá la hagamos. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde cuando nosotros aceptamos a Cristo? ¿Y dónde está ese primer amor que tuvimos en ese tiempo? ¿Realmente lo tenemos ahora? Lo tenemos ahora. Esa sed que teníamos de leer la Biblia, de orar, de buscar en intimidad con Dios, ¿la tenemos ahora? ¿Cuánto tiempo ha pasado? ¿O estamos con el Señor solo por cumplir? Y es un cuidado que tenemos que tener, hermanos, porque el caso que menciona mi hermanito Rey Díaz, nosotros también tenemos que ver en Salomón. ¿Cuándo fue la caída de Salomón? Cuando ya se creía grande, cuando ya estaba fuerte. Y vemos muchos ejemplos de personas que a una mayoría de edad se descuidan. Y tenemos que tener nosotros ese cuidado, no importa en qué área de nuestra vida, de edad estemos, si muy jóvenes, muy viejos o no, tener siempre ese cuidado. Le voy a robar esta frase le voy a robar esta frase que dijo usted hace como 3 años. Es importante cómo nosotros empezamos a caminar con Cristo, pero es más importante cómo terminamos. Así es. Y por eso yo discrepo con lo que él dice y con lo que se nos ha dicho, que la salvación no se pierde. Porque a este rey, yo creo que el hombre no se salvó. Entonces la salvación, yo pienso que si usted puede ser salvo, pero si usted anda haciendo lo que era después, lo vas a perder. Ok, bueno, aquí voy. Empecemos. ¿Ya Jesús había muerto en la cruz del Calvario cuando el rey Usías hizo eso? No. Por lo tanto, no podemos hablar de salvación tal y como la conocemos nosotros. Número 2, aquí cuando estamos hablando, como el pámpano puede llevar fruto en sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco nosotros si no permanecemos en él. Entonces la salvación se pierde, porque si yo soy parte del pámpano y no estoy en la vid, quiere decir que puedo estar en la vid y puedo no estar. Ojo con la explicación aquí. Está planteando el asunto del fruto y no de salvación. Aquí está hablando de fruto, no está hablando de salvación. No está diciendo que alguien estuvo en la vida y entonces como pecó, lo agarraron y lo tiraron y allá es el crujir de dientes. No. Segundo, está utilizando una semejanza. Como el pámpano, es una semejanza, no es una enseñanza en sí, es una analogía. Y yo de una analogía no puedo sacar una doctrina. ¿Me doy a entender? Entonces tenemos que tener mucho cuidado con estos versículos cuando los estamos analizando. Ahora, Juan 15:5 dice: yo soy la vid, dice Jesús, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, el que permanece en mí y yo en él, este lleva ¿cuánto? Mucho fruto. Mucho fruto. Y vuelve a utilizar lo mismo que en los versículos 4. Porque separados de mí. Ahora analicemos esto. Dice el Señor: yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Y vea que habla de 2 cosas. El que permanece en mí y yo en él. Hay 2 caminos. Él nunca me deja, pero yo puedo dejarlo ahí. ¿No voy a entender? Él está conmigo, pero yo puedo estar sin él.
Él me ofrece la mano, pero yo puedo rechazar esa mano. El que dice, el que permanece, nuevamente, permanecer en mí y yo en él, lleva mucho fruto. Porque separados de quién? De mí. Entonces, ¿quién se separó de quién? La persona. La persona se apartó de él. La persona. Separados de mí. Nada puede ser. Y nada es nada. Nada, nada. Recuerden los absolutos en griego, cuando dice nada es nada. Nada. No es no, sí es sí. Solo permaneciendo en él, el fruto que demos será bueno. Será bueno, de lo contrario no va a haber un fruto bueno. Puede ser un fruto, ojo, puede ser un fruto que para los demás sea bueno, pero la pregunta es, ¿y para Dios es bueno? Yo puedo estar ahorita, hoy aquí dando una enseñanza, uy, qué linda la enseñanza de la palabra del Señor, y de aquí me puedo ir a pecar perfectamente. Yo soy el que me estoy separando de él. Separados de mí, nada pueden hacer. Entonces, sé que con el versículo 6 y 7, el que en mí no permanece, vemos a lo mismo, será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogerán y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que quieras y yo os lo daré. Cuando un fruto es malo, se quema para que no contamine el fruto bueno. Ahí está. Aquí está hablando de frutos, no de la persona. Cuando un fruto es malo, no sirve. Cuando es malo, es malo. O sea, si yo estoy haciendo algo y eso salió mal, yo no puedo ponerlo con lo que pretendo hacer bien. ¿Me doy a entender? No, si ya salió mal, está malo. Estoy haciendo una estructura y en la estructura la hice mal, la hice más corta de lo que necesitaba. Yo no puedo poner entre las que haga bien. ¿Por qué? Porque en algún momento la voy a tener que quitar. Entonces lo que él está diciendo es, cuando el fruto es malo, se quema para que no contamine el fruto bueno. Nosotros perseverando en Cristo, su palabra permaneciendo en nosotros, esa es la única forma de llevar un buen fruto. Esta es la fórmula correcta y por la que debemos trabajar día tras día. Ahora, lo que yo le quería decir, yo traigo una enseñanza, qué linda la enseñanza, qué bonito todo lo que aprendimos. Yo me fui a pecar, ustedes dicen, qué buen pastor, qué buena enseñanza. ¿Y qué dice Dios? Entonces, para ustedes puede haber sido un buen fruto, pero para Dios, ¿cómo es el fruto? Malo, pésimo. Entonces, la valoración del fruto no la hacemos nosotros. Por eso es que nosotros no podemos esperar que la gente nos diga que bien lo hizo, que pura vida, sobarle la leva, ¿verdad? Qué lindo esto, qué lindo aquello. No, el Hijo de Dios no anda buscando eso. El Hijo de Dios no anda buscando eso, no debe de buscar eso. Porque quien valora el fruto, si es bueno o es malo, es Dios, no los hombres. Yo puedo decir algo que a ustedes no les guste, pero si lo dice la palabra del Señor, ¿qué puedo hacer? Mi hermana Joana. Pastor, es que yo tengo aquí una pregunta. En 1 Corintios capítulo 5, donde dice que un caso de inmoralidad juzgado, en el capítulo 5, versículo 5 dice, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Eso no entiendo. Ok, cuando estamos hablando aquí de un caso de inmoralidad impresionante, al punto, que yo no lo mencioné el domingo, estuvimos hablando un poquito sobre esto, al punto que había un muchacho, tal vez un joven adulto, quizás tenía relaciones íntimas con su madrastra. No nos dice la palabra de Dios que haya sido su mamá natural, no nos dice, porque si no hubiera hecho con su madre, sino que nos dice que estaba teniendo relaciones con la esposa de su padre. Entonces probablemente este señor o haya quedado viudo o se había dado carta de repudio, no lo sabemos. El punto es que no era la mamá de él.
pero estaba teniendo relaciones íntimas con esa mujer. Entonces Pablo les viene y les dice todas estas cosas, no es buena vuestra jactancia, limpiados. Y en el versículo, ¿cuál, hermana? ¿Me dijo usted? En el 5. Y en el 5 entonces les dice, en el nombre, él dice ciertamente desde el 3, ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho, dice Pablo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reuniros vosotros y mi espíritu con el poder del Señor Jesucristo. Y aquí le dice qué es lo que tiene que hacer. El tal, ¿cuál es el tal? Ese muchacho. Esa persona. Ese muchacho sea entregado a Satanás para destrucción ¿de qué? De la carne. En otras palabras, está pecando y quiere consumirse en el pecado, que se consuma. Ya no va a estar dentro de la iglesia, ya no va a ser parte de la iglesia, sino que les está diciendo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu, y ese espíritu está en minúscula, sea salvo para el día del Señor Jesucristo. Recuerden que la palabra del Señor dice que Dios al hijo que ama lo disciplina. Y no sería la primera vez en este caso o en cualquier otro que el Señor Jesucristo lo que hace es quitarle la vida a un hijo de él que persiste en pecar. Y es lo que él está diciendo aquí, que su espíritu sea salvo. No, que se hizo viejito y siguió teniendo relaciones. No es lo que está diciendo aquí, sino en otras palabras, que sea Dios quien se encargue. Su cuerpo está siendo usado para el pecado a través de esto, pero su espíritu sea salvo en ese día. ¿Por qué razón? Por eso mismo. Y ahora recordemos que aquí simplemente unos cuantos pasajes más adelante, Pablo nos dice que por personas que estaban tomando mal la cena del Señor, el Señor a algunos de ellos ya les había quitado la vida. Entonces está usando este argumento. Dios se va a encargar de él y en algún momento le puede quitar la vida. Entonces cuando dice, el tal se ha entregado a Satanás para que muera. No, vea lo que dice, el tal se ha entregado a Satanás, ¿para qué? Ahí lo dice claramente, para destrucción de la carne, no del espíritu. Por eso, para que él muera, Podría ser eso, para que siga pecando. Si es un hijo de Dios se iba a arrepentir, que lo vemos más adelante que sí se arrepintió. Pero el punto aquí es, le está diciendo, ¿quiere consumirse en el pecado? Consúmase en el pecado. Pero cuando nos dice ahí también la escritura, en la clase que tenemos ahorita, que debemos de amar a nuestro prójimo, entonces. Pero una cosa es amar y otra cosa es disimular el pecado. Son dos cosas muy diferentes. Aquí Pablo le está diciendo, más bien a la iglesia le está diciendo, lo que ustedes están haciendo al obviar disciplinar, ¿verdad? Lo que les dice a ellos en el versículo 6, no es buena vuestra jactancia. Lo que les está diciendo es, ustedes debieron de hacer algo y no lo hicieron. Pero aquí en el versículo 5 no le está diciendo yo no lo amo, lo aborrezco. No, le está diciendo, ¿quiere persistir en el pecado? Bueno, persista, pero fuera de la iglesia. Fuera de la iglesia. Ya leo la palabra, hermana Patricia, y luego hermano Daniel. Entonces cuando dice el tal, esa persona se ha entregado a Satanás para destrucción de su carne, su carne, no está hablando de su espíritu, ni está hablando de salvación, no le está diciendo está perdiendo la salvación. Y le dice para destrucción de su carne a fin de, o sea, como resultado de esto, que el espíritu sea salvo en el día del Señor. O sea, va a destruir su carne y el Señor se va a encargar de él. Ahora, en este caso específico, claramente lo vemos en 2 Corintios, que él se arrepintió. No solamente dejó de hacer lo que estaba haciendo, sino que se arrepintió y volvió a la comunión de la iglesia. Que Pablo les dice, ya tranquilo, ya pasó. Pero unos capítulos más adelante nos dice, en el capítulo 11 de 1 Corintios, que el Señor en disciplina a muchos de sus hijos les ha quitado su vida. ¿Con qué? ¿Con qué propósito? ¿Vas a seguir pecando? ¿No te vas a arrepentir? ¿No vas a cambiar? Vámonos. Así es. Entonces nadie se puede poner porque la palabra del Señor dice que debemos de amarnos a los enemigos, a esto y lo otro, en contra de la disciplina, porque hay personas que sí,
se le llama la atención y se enoja y dice, ¿dónde está el amor? Y por eso yo les decía, no podemos envolver la disciplina para taparla con un papel de regalo que diga amor. No, eso no es lo que está enseñando la palabra del Señor. Porque amor es disciplina. Y es lo que está diciendo aquí Pablo en este pasaje. Vamos a disciplinarlo, vamos a sacarlo, vamos a quitarlo. Y después vemos que él se restauró. Gracias al Señor. Pero no fue, o sea, no era en todos los casos. Porque en el capítulo 11 nos dice que los que han tomado la cena indignamente, dice Pablo, algunos han estado enfermos y otros duermen, o sea, otros ya han perdido su vida por estar haciendo las cosas en contra o diferente a lo que Dios había mandado. Este caso es precisamente eso, que sea Dios quien se encargue de él, pero no le vamos a tener en el seno de la iglesia con esta situación. Hermana Patricia. No, pues el Señor siempre, o sea, él primero va a zarandear la bomba antes de, ¿verdad? Y no sé si el Señor Dios te dice que Él nos disciplina. Al que ama disciplina. O sea, nos da una oportunidad si pecamos, si estamos mal, o si nos alejamos de Él. Él no nos abandona así como uno desecha todo, así como, ya me la hice y yo lo desecho, no. Él nos da tantas oportunidades y nos disciplina para que nos proponga eso. No nos desecha así como. No es que a la primera. No igual, ya nos estuviéramos aquí un montón, ¿verdad? Sí, o sea, no, exactamente. Pero no podemos atenernos, el Señor me da oportunidad, no, porque en cualquier momento, como dicen los administradores, no hay plazo que no se cumpla. Hermano Daniel. Pastor, sí, bueno, de hecho que en la lección del domingo yo ahí al final venía a intervenir, después ya terminó por rápido que estábamos, ¿verdad? Pero de hecho que este tema fue en la línea que yo quería conversar un poquito, era el tema de la disciplina como la concebimos, porque en algún momento como que se quiere quitar el amor de la disciplina, y no, la disciplina es amor. Amén. O sea, y a veces decimos, no, es que no, pobrecito, no le hagamos eso, y entonces creemos que ese pobrecito es amor, y eso no es amor. O sea, por ejemplo, si yo tengo un hijo y yo veo que está haciendo algo malo y no le corrijo, no lo amo. Voy a dejar que sea el mundo el que le enseñe a punta de palabras, ¿verdad? Y cuando Dios, o sea, Él nos establece la base de todo mandamiento, entre ellos la disciplina se basa en amarás al Señor tu Dios con todo y a tu prójimo como a ti mismo. Cuando se ejerce disciplina siempre se va a ejercer con amor. Y el hecho, por ejemplo, de llegar a un caso como este, la disciplina era igual que como cuando, digamos, hay un hijo drogadicto en una casa. Un hijo drogadicto es un caso terrible. Tener un hijo drogadicto que llega hasta robar y hasta tratar, ¿verdad? Ningún papá, ningún mamá llega a cortar su relación sin amor. No es odio lo que hay. Muchas veces es, papá, ya no puedo y usted tiene que salir y al final querer ayudarlo se convierte en un daño. Claro. Y entonces el querer ayudarlo como uno piensa es un daño porque la persona se siente como muy cómoda, igual que el hijo pródigo. O sea, el hijo pródigo, el papá no creo que con alegría le haya entregado todos los bienes porque él iba y sabía que iba en una actitud de rebeldía. Y al final eso yo creo que es como lo que dice el Señor, vaya, desperdicie, cólmese de lo que usted piensa y sáciese de su cochinada, y cuando ya esté listo el alma ya va a venir nuevamente, ya va a aprender por comerse eso. Pero al final digamos que esa alternativa era donde él dice, yo he juzgado este asunto. O sea, es la medida más extrema de disciplina en un caso en donde ya se había confrontado a la persona posiblemente, ¿verdad? Porque era algo que era a oídos de todos. Era evidente. Y al final ellos le dicen, sáquelo, quítelo, apártelo completamente, porque si no él está en un estado como de comodidad, como aquí todos me aceptan y todos me importa esto que yo estoy haciendo. Yo sé que tal vez no está de todo malo, pero aquí la comunidad me está aceptando y yo estoy bien, entonces hasta cierto punto me están validando.
Y eso no es amor. Exactamente. Eso es falta de decirle, no, papá, esto no es así, y esto hay que definitivamente acomodarlo a lo que es el amor de Dios. O sea, esto no es el amor de Dios. Claro. Y ya le doy un comentario, hermano Carlos. Bueno, es que lo que me refiero a lo que él está diciendo es que la disciplina también es corrección. Ejemplo, yo no sé si vieron las noticias de un chiquito que mató a su propia abuela. Pero había una cosa ahí, que ella no lo disciplinó y lo permitió De hecho, fueron a un supermercado y en el supermercado él empezó la agresión y todo el mundo vio y no corrigió. En mi tiempo de juventud, de chiquillo, a mí me disciplinaban mis padres y en la afuera también los adultos me disciplinaban y en la escuela también, y quédate callado. Entonces la disciplina, si no se practica, llega a desastre. Ahora, con esto voy terminando. Pastor, regálanos nada más un minutito. Está bien. Para agarrar estos dos ejemplos y poner uno tajante que está en segunda de Samuel, versículo 25. La ineptitud y la alcahuetería de un padre que no disciplinó a sus hijos. Que sus hijos corrompieron a todo un pueblo. Y él les dijo estas dos cosas. Si un hombre pecare contra otro hombre, ahí tienen a los jueces. Pero si un hombre pecare contra Dios, ¿quién va a interceder por él? ¿Y qué pasó? Dice que el consejo les entró por un oído y le salió por el otro. ¿Por qué permitió? Porque Dios había decidido matarlos. Y en un solo día se robaron el arca, mataron a ellos, y Elí estaba meciéndose en un butaco y cuando leyeron las noticias se fue para atrás y se desnucó. Entonces, la reflexión es esta. Nosotros como padres, si nosotros no ejercemos la disciplina con nuestros hijos, el Señor la va a ejercer sobre ellos. Entonces, ¿qué es lo que estamos ahí? Está la alcahuetería de un hombre que no quiso disciplinar a sus hijos. Así es, y lamentablemente Samuel lo aprendió también. Tampoco aprendió. Ahora, disciplinar no es fácil, no es sencillo. Y yo pongo como ejemplo, siempre pongo porque es muy evidente. Si yo le digo a mi hija, a mi hijo que tiene 10 años, 12 años, 13 años, que ya puede lavar los trastos de la casa sin ningún problema, porque puede hacerlo, claro, se puede manejar un aparato de teléfono, meterse a internet, meterse en una página, salirse de otra, acá, si pueden hacer eso, pueden agarrar una esponja para lavar un jabón, una esponja y va para lavar los trastos. Pero resulta que yo le digo a mi hija, lave los trastos y los lava mal. Yo sé que es más fácil que yo agarre la esponja y el jabón y los lave yo. Eso es lo más sencillo. Pero ¿cómo sería una buena disciplina? Paso todo lo que está mal lavado, vuelvo a lavar. Y voy a pararme aquí a la par suya para ver si usted moja bien la esponja, si la lava bien antes de agarrar otro trasto. ¿Me doy a entender? La disciplina es costosa. Es más fácil ser indisciplinado que ser disciplinado. Es más sencillo. Pero da mejor fruto ser disciplinado. Por eso es que mucha gente no le gusta la disciplina, porque ejerce más presión, más compromiso, más ejemplo. Pero Dios nos dice, yo tengo toda la paciencia del mundo para disciplinar a quien tenga que disciplinar. Y entonces es lo que tenemos nosotros que tener cuidado. Esta es la fórmula entonces correcta y por la que debemos trabajar día tras día. No solamente que Él está conmigo, sino que yo estoy realmente en Él. Vamos a leer estos versículos rápidamente. ¿Quién quiere leer? Juan 15:10. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Entonces, ¿cuál es la evidencia o qué es lo que me va a ayudar para permanecer en Él? Guardar sus mandamientos. Volvemos a lo mismo como empezamos la clase. Guardarlos no es tenerlos ahí recogidos, es obedecerlos. Si guardáis mis mandamientos, entonces ahí ustedes van a permanecer. Primera de Juan 2:6, el que dice que permanece en Él, entonces ¿qué? Debe andar
O sea, no es si quiere, no es opcional. Usted dice, no, sí, yo guardo sus mandamientos, entonces usted debe andar como el anduvo. No, yo sí guardo los mandamientos. Bueno, ¿y cómo es mi vida en comparación a la vida de Cristo? Soy un chichoso, soy un malcriado, no me pueden decir nada, pues ya estoy brincando. O soy un endeble, no tengo carácter, no tengo opinión. ¿Cómo soy? Bueno, dice aquí claramente, el que dice que permanece en mí, debe andar como el anduvo. Primera de Juan 3:6. Todo aquel que permanece en él, ¿qué? Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Ahora, hermanos, hermano, pero es que sí, esa es la lucha que tenemos todos nosotros día tras día. Por eso es tan importante permanecer en Él. Porque todos los días llegan tentaciones, todos los días llegan dardos del enemigo, todos los días alguien se pone para que yo peque. ¿Me voy a entender? Entonces, pero si yo permanezco en Él, todo aquel que permanece en Él no tiene una práctica de pecado. Porque más adelante nos lo dice, todo el que dice que permanece en Él no practica el pecado. ¿Qué es una práctica de pecado? Lo que yo hago constantemente. Constantemente le grito a mi esposa. Constantemente me robo los vueltos, constantemente hago el chorizo para poder sacar ventaja. Es constante. El Hijo de Dios no tiene que tener una práctica de pecado. ¿Que pecamos? Sí, lamentablemente, y nos duele pecar, pero pecamos. Pero el que permanece en Él, Cristo siempre permanece en nosotros, amén. Pero nosotros debemos trabajar para permanecer en Cristo. Es un trabajo que yo tengo que hacer. Si no permanecemos en Él, estamos vulnerables y propensos a pecar. Si yo no estoy permaneciendo en Él, entonces yo soy más propenso y más vulnerable para caer en el pecado. El pecado constante en la vida de las personas es evidencia que no ha conocido a Dios. ¿Cuál? El pecado que es constante. Que es constante. Ni ha tenido ninguna relación con Él. Porque le da lo mismo pecar, no le da ni frío ni calor. El permanecer en Cristo depende de cuánto nos acercamos a Él cada día y en cada situación. Eso es, el permanecer en Cristo va a depender de cuánto yo me acerque a Él todos los días y en cada situación de mi vida buscarlo a Él. Amén. La próxima semana seguimos, debemos guardarnos sin mancha del mundo. Cada vez se pone más duro el asunto, ¿verdad? Pero bueno, estos son los requerimientos para poder estar en esta vida. Próximo martes, si Dios lo permite, continuamos con este tema.